Muy buenas. Bueno, lo primero de todo deciros, como al resto de grupos, que los alumnos de segundo de primaria estáis haciendo un trabajo que me está encantando. Me estáis enviando fotos, vídeos de vuestras fichas, de vuestros palos de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que cumplir y os tengo que seguir desbloqueando retos. Este de hoy trata sobre el lobo feroz, que a lo mejor le teníamos un poco olvidado, pero él seguía por el bosque musical aprendiendo cosas nuevas. Veréis, vosotros habéis ayudado a Caperucita a ir por ese camino largo, pero el lobo se metió por un atajo. ¿Y qué pasa? Que no pudo irse de rositas, porque al estar en el bosque musical solo podía pasar si aprendía algo nuevo. ¿Y qué aprendió? Los tipos de voces. Y es de lo que os voy a hablar ahora. Escuchad muy bien, porque la forma de superar este reto tiene mucho que ver con esto que aprendió el lobo. Existen dos grandes tipos de voces, que se dividen en las voces blancas o agudas y las voces graves. Y dentro de estos grupos hay una serie de voces muy características. Así que primero vamos a empezar a ver quién se encuentra dentro de las voces blancas o agudas. Dentro de este grupo encontramos primero las voces blancas. ¿Y qué son? Son aquellas voces infantiles. Entonces vamos a escuchar ahora cómo suenan estas voces blancas. Este coro que habéis escuchado es un coro que perfectamente podría ser el nuestro del cole, porque está formado por niños y niñas. Bien, el otro grupo que hay dentro de las voces blancas son las voces femeninas, es decir, las voces de mujer, pero no todas las mujeres tienen la voz igual. Encontramos las voces de mujer que se llaman soprano, que son voces más agudas. Y la voz de mujer, que es más grave, se llama contralto. Primero vamos a escuchar cómo sería una cantante con voz soprano, es decir, una mujer que canta con voz aguda. ¿Habéis oído lo agudo que llega? Seguro que a muchos de nosotros nos costaría cantarlo, sobre todo a las personas ya adultas. En cambio, ahora os vais a fijar en que la voz del contralto no llega tan agudo, en cambio, tiene mucho más potencia en los graves. Más grave. Tu pure principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano. ¿Habéis visto? Tiene unos graves mucho más potentes que la voz del soprano, perdón. Y luego pasamos a las voces graves. Bueno, vamos a recordar antes de irnos a las voces graves que las voces blancas o agudas estaban formadas por las voces blancas, que eran las de los niños, y las voces femeninas, las voces de mujeres, que había dos tipos: soprano, agudo, y las contralto, que eran voces de mujer más graves. Y dentro de las
voces graves, que ya es el otro gran tipo del que habíamos hablado antes, encontramos, bueno, las voces graves son esas voces de hombre, ¿verdad? Y tenemos dos nombres, que son dos tipos de voces graves, la voz de tenor y la voz de bajo. La voz de tenor será más aguda que la voz de bajo, que es la más grave de todas las voces. Vamos a escuchar la voz de tenor de hombre, ¿vale? Acordaros, voces graves, tenor, son hombres que cantan un poquito más agudo. Esas notas son muy agudas para un hombre. Eso es la orquesta, porque este fragmento es de una ópera. ¿Habéis oído? Eso es verdaderamente llegar a una nota aguda para un hombre, mientras que la voz del bajo suena tal que así. Mucho más grave. ¿Y por qué hemos escuchado todas estas voces sin ver a los cantantes? Porque todos estos audios que habéis escuchado son de vídeos de cantantes reales. Pues eso os lo voy a explicar después. Pero antes os voy a dejar con algo que os va a descolocar un poco la cabeza. Quiero que escuchéis el siguiente audio. Es una voz de contratenor. Pero, ¿la voz de contratenor es una voz femenina o una voz masculina? Vamos a escuchar cómo es. Es aguda, ¿verdad? ¿Quién creéis que lo canta? ¿Un hombre o una mujer? Acordaros, contratenor. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Os voy a dejar un enlace en el que va a poner vídeos, ¿vale? Cuando pinchéis en vídeos, cada vídeo que aparezca va a estar numerado con un número que va a corresponder a un tipo de voz. Yo no os he puesto a posta los vídeos en esta presentación y solo los audios, porque quiero que cuando veáis los vídeos me digáis cuál es cada número. Por ejemplo, veis el vídeo 1 y veis a un hombre cantar y suena una voz muy grave, pues ¿qué será? Pues será la voz de bajo. Entonces luego quiero que me hagáis una ficha poniendo el número 1 es esta voz, el número 2 este tipo de voz, el número 3 este tipo de voz, ¿vale? Así que esa es la primera parte para superar el reto. Y lo segundo es que, como no podía ser de otra forma, al lobo se le antojó cantar, porque después de aprender tantas cosas sobre voces, decidió escribir su propia canción. Y su canción es un rap. Vamos a escuchar solo un poquito de este rap. Hace poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. ¡Ay, pobrecita! Ella no sabía Que si yo corría a la casa de la abuela, antes llegaría. Muy bien.
Pero, ¿qué pasa con este rap? Pues lo curioso es que hay una parte del rap que no canta nadie. Entonces, la segunda tarea que tenéis que hacer para superar este reto es grabaros cantando esa parte del rap, que no tiene voz en el vídeo. Pero, como ya sois de segundo de primaria y como ya hemos hablado de los tipos de voces, no tenéis que cantar solo vosotros. Tenéis que conseguirme 3 audios del rap del lobo. Uno cantado por una voz blanca, otro cantado por una voz femenina y otro cantado por una voz grave, porque quiero que podáis escuchar las diferencias de estas voces al cantar lo mismo. Ya sé que quizás este reto conlleva más trabajo, pero no os desaniméis porque la recompensa va a ser bastante buena. Así que a por ello, confío mucho en vosotros y a trabajar esta semana. ¡Un beso!